toda buena obra que viene de parte de Dios. Quiero compartirte, quiero que abras la Biblia en Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Abrí ahí la palabra de Dios. Nehemías capítulo 6, ¿lo tenés ahí? ¿Estás buscando? Todos en la vida atravesamos o enfrentamos oposición cuando queremos hacer o cuando intentamos hacer algo importante para Dios. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber dificultad, ¿sí? Cuando queremos hacer algo importante para Dios, cuando queremos ponernos en la mano de Dios, cuando entendemos que Dios nos llama a ser hombres y mujeres fieles, consagrados y que queremos agradar a Dios, siempre se va a levantar de alguna otra manera oposición a tu vida. Es más, en la maratón de oración que vamos a tener en agosto, te vas a proponer, te vas a desafiar en fe, te vas a alentar, te vas a animar, pero déjame decirte esto, te alerto y te aviso antes de tiempo, que tarde o temprano se va a levantar, ¿qué? Oposición a tu oración. Ay, pastor, no me asuste. No, no es para que te asustes, es para que sepas que va a venir, pero vas a vencer. Por lo menos debes querer vencer. Vencer la oposición, vencer la dificultad que se levanta. Y yo quiero en esta mañana compartirte lo importante que es el enfoque, la fe y la fuerza que necesitamos tener. Enfoque, fe y fuerza que necesitamos tener en el Señor. ¿Para qué? Para superar estos obstáculos, esta oposición que se levanta, pero también superar las distracciones. Decí conmigo distracciones. Porque hay algo, está por un lado la oposición, pero el diablo también utiliza cuando no te puede ofender, cuando no te puede atacar, lo que va a utilizar dentro de esa oposición es la distracción, ¿no? Y la distracción es algo que el diablo va a querer utilizar, el enemigo va a querer utilizar para desenfocarte, para sacarte de la carrera, para que quedes game over, fuera de juego, ¿se acuerdan? O game over, jaque mate, para sacarte fuera de juego y te vuelvas a desanimar y vuelvas a perder tu confianza en el Señor. Nehemías tenía una misión importante. El trabajo de Nehemías, el rol, la carga que Nehemías había abrazado era reconstruir los muros de Jerusalén. Era reconstruir los muros de su ciudad, que había sido avasallada, que había sido destruida, que había sido prendida a fuego. Y Nehemías era copero del rey, conocemos la historia, el que no la conoce después podrá leer el libro de Nehemías entero en su casa, más o menos por arriba te digo. Él era copero del rey y a él le llega el informe o información que él pide de sus hermanos de cómo estaba la ciudad. Y ahí viene, le dice, la ciudad está destruida, las casas prendidas a fuego, las murallas derribadas. Todo una desolación y un desastre. Y Nehemías no pudo permanecer como indiferente. Nehemías no pudo permanecer indiferente, no pudo continuar con su vida como si nada hubiera pasado, sino que algo lo movió, que algo lo movilizó. El maratón de oración tiene que ver con esto, con que algo te movilice. Con que algo te saque de tu rutina y en la que pensás que estás viviendo y disfrutando la vida, pero de alguna manera estamos siendo indiferentes a los propósitos, a los planes, a la misión, al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí estaba Nehemías, su misión era, él se hace cargo, ora, ayuna, le pide a Dios que le dé gracia, que le abra las puertas. Va y habla al rey, el rey ve que su semblante había cambiado. ¿Cómo estaba el semblante de Nehemías? Triste. Cambiado porque estaba triste, porque dice que el rey lo vio, ¿no?, con su semblante así. ¿Qué te pasa? Y él le cuenta la situación. Y Dios proveyó de tal manera, ¿no? Abrió puertas para que Nehemías vaya, que la principal puerta que abrió fue el corazón del rey Artajerjes, que le dio permiso, que le dio carta para que vaya y haga lo que tenía que hacer. Y que después a su tiempo regresara. Un hombre que tenía que reconstruir los muros. Ahora, no se trataba solo de trabajar con piedra, cal y cemento. Pensamos en los muros, bueno, actividad, hay que comprar cemento, ladrilla, piedra, pala, pico. Hay que empezar a reconstruir. No se trataba solamente de la reconstrucción por hablar de un espacio físico o de algo que pertenecía a la nación, que era importante para resguardarse del peligro que corrían las naciones o que corría un país,
en la antigüedad de ser otra vez atacado, de ser otra vez invadido. Pero no se trataba de Nehemías solamente un trabajo que tenía que ver con piedra y cal, sino con restaurar la dignidad, la seguridad y la identidad. ¿Escuchaste? Tenía que ver con que Nehemías se estaba haciendo cargo de que Dios lo usara para restaurar la dignidad de su pueblo. Dignidad que había perdido por haber pecado, por haber fallado, por haberle dado la espalda a Dios. Entonces ahí va a restaurar la dignidad, la seguridad y también la identidad de su pueblo. Entonces vamos a ver cómo Nehemías enfrentó en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Vamos a ver cómo enfrentó la oposición, cómo también lo quisieron distraer de la tarea. Pero veamos cómo Nehemías se enfrentó a esto con enfoque, con fe y con fuerzas que solo Dios le puede dar. Amén. ¿Cuántos quieren enfocarse? ¿Cuántos quieren tener fe y fuerzas que vengan de lo alto? Es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para vencer la oposición, pero también para no distraernos con facilidad. Si hay algo que el enemigo va a querer hacer, acordate, es a través de la oposición distraerte, desenfocarte de lo que Dios quiere hacer. Nehemías capítulo 6 dice, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, hasta el versículo 16. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Por lo tanto, les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Entonces dice versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto. ¿Cuántas veces? ¿Nadie está leyendo conmigo? Escúchame. 4 veces. Enviaron a decirme lo mismo 4 veces. Decime si el diablo no va a buscar distraerte. Decime si el diablo no va a buscar desenfocarte. 4 veces le enviaron a decir la misma cuestión a Nehemías. Y yo le respondí de las 4 veces de la misma manera. Verso 5. Sanbalat envió a mí, a su criado, para decirme lo mismo por 5ª vez. Por 5ª vez. Con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de tú ser, ¿no? De ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora se dan, y lo amenazan en las cartas, dicen, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Así que por lo tanto ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envió yo a decirle, no hay tal cosa como la que dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Este era el propósito, este era el plan de los enemigos de Nehemías, que la obra de Dios que se paralizara, que la construcción del muro no avanzara, que Nehemías no cumpliera, no llevara a cabo el propósito que Dios había puesto en su corazón. Que Nehemías no pudiera seguir desarrollando su ministerio, su llamado. Esta era la propuesta. Por eso Nehemías dice, porque ellos nos amedrentaban diciendo, se van a debilitar las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y Nehemías dice, ahora pues Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Dalaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, dice. Y él, cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán ¿a qué? A matarte. Entonces dije, Nehemías dice del mismo, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Decid conmigo, ¿un cristiano como yo no ha de orar en un maratón de 24 horas? Ya bajó todo el mes de agosto. Ya no escuché a nadie. ¿Qué pasó? ¿Alguien como yo ha de huir? Dice Nehemías.
Fíjate el concepto que él tenía, la convicción que él tenía de quién era, de a lo que Dios lo había llamado. Ante la dificultad, ante la propuesta, cartas de amenaza, o sea, 4 veces lo amenazan, la quinta viene el criado con una carta. No solo esto, sino que aquí este personaje, Semaías, que Nehemías lo va a visitar, que estaba encerrado, y dice, vení, vamos a escondernos en el templo, cerremos la puerta del templo, porque vienen a ¿qué? ¡Qué buen amigo! ¡Qué buena persona que fue a visitar Nehemías! No fue alguien que dijo, vamos a orar para que el cielo se parta en dos. No, nada. Vení, vamos a escondernos porque vienen a buscarte, ¿para qué? Para matarte. Y sí, hoy vienen a matarte. Nehemías dice, ¿y alguien como yo? ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré, dice Nehemías. ¿Qué dijo Nehemías? No entraré. Verso 12. Entendí que Dios no lo había enviado. ¿Qué tuvo Nehemías? Discernimiento, convicción. Entendí que Dios no lo había enviado. Esto me hace pensar cuántas cosas pasan a nuestro alrededor de la gente que nos habla, de situaciones que vivimos y no entendemos. Vivimos luchados, vivimos mal, bajoneados, pero porque no oramos. Porque no oramos, no discernimos. Porque no discernimos, no tenemos convicción para saber cuándo las cosas son o no de quién. Hola. Cuando las puertas que se abren, porque a veces pensamos, ¡ay, se abrió una puerta! La abrió el Señor. ¿Quién te dijo que toda puerta abierta viene de parte de Dios? Cuando el diablo te quiere distraer, va a abrir las puertas de aquello que tu corazón está deseando. Y guarda si tu corazón no está deseando lo que Dios pone delante tuyo. La Biblia dice que somos seducidos, que somos atraídos, ¿o no? Por nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos. ¿Dónde están tus deseos? Nos podemos llenar la boca de que somos cristianos, que conocemos a Dios hace cuánto, que leemos la Biblia, que estudiamos en tal lugar, lo que sea. Pero tu vida está rendida al servicio de Dios. ¿Serías como Nehemías? Un hombre como yo, ¿cómo ha de huir? Un hijo y una hija de Dios como yo, ¿cómo no ha de obedecer? ¿Cómo no ha de ser fiel a Dios? Un hombre y una hija como yo, ¿no ha de entender lo que Dios está preparando? A lo que Dios lo está llamando. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía, porque se ve que se le impartieron como una profecía. Y entendí que aquella profecía contra mí, dice, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Verso 13, porque fue sobornado para hacerme temer. Fue sobornado, fue utilizado para que Nehemías tenga miedo, para temer así, y que yo pecase y le sirviera de mal nombre con que fuere yo infamado. Claro, mirá Nehemías, de mal nombre y que fuera infamado. Aquel que vino, aquel que decía que Dios lo llamó, que tenía un propósito, aquel que se llenaba la boca de que Dios lo había enviado, de repente ahora estaba escondido en el templo, cerrado, porque tenía miedo a la muerte. Y Nehemías entendió que esto no era lo que Dios quería. Y dice, ¿por qué? Querían infamarme, querían difamar mi nombre, querían ensuciarme, llamarme cobarde, que retrocedía, que abandone la obra que Dios me había llamado a hacer. Y verso 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. Y también acuérdate de Noadías, profetiza, y de los profetas que procuraron infundirme miedo. Fue terminado pues el muro, verso 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, que escucharon que Nehemías terminó la obra, temieron, tuvieron temor, querían infundirle temor. Pero ahora resulta que ese temor se les volvió en contra. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Que habíamos permanecido, que no nos desenfocamos, que tuvimos las fuerzas y la fe suficiente, pero todo fue por medio de ¿quién? De Dios. Gracias a Dios. Hermanos, necesitamos enfoque.
para no distraernos. Necesitamos estar enfocados para no distraernos. Y ahora sí te desarrollo el sermón que yo preparé después de la lectura del texto bíblico. En el versículo 3 o en el versículo 2 le dijeron, ven. Le llamaron a Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Lo llamaron. Tuvo un llamado, una invitación para sacarlo de lo que él estaba haciendo, para desenfocarlo, para de alguna manera distraerlo. Pero era un llamado, era una invitación que lo quería dañar, que lo quería lastimar. Nehemías sabía, me estaban llamando para hacerme, ¿qué dice? Mal. Para dañarlo, digo en varios aspectos, ¿no? Emocionalmente, que pierda fuerza, que pierda convicción, que abandone ese deseo, que abandone ese propósito que estaba persiguiendo. Esa era parte del daño que le querían hacer. Desenfocarlo, dañarlo. Un llamado que solo lo alejaba de lo que Dios le había propuesto o de lo que Dios había puesto en su corazón. Y como te decía hace un rato, no lo intentaron solo una, dos, sino que dice 4 veces, y no solo 4, sino una quinta, enviando ¿a quién? Al siervo, ¿no? De Sanballat y de Tobías, enviaron a su siervo con cartas y hasta una quinta vez. Hermanos, déjenme decirles que el diablo es persistente. El diablo parece que conoce bien la Biblia, donde a Dios nos dice a nosotros perseverar. Parece que el diablo se apropió de esa palabra, porque si hay algo que es el diablo es perseverante. Hola, ¿o no es así? Ponete a pensar las veces, las propuestas, los llamados. Claro, traduzcamos, ¿no? Decodifiquemos. Cuántas circunstancias que has vivido, cuántas situaciones que has atravesado en tu vida que fueron llamados, fueron propuestas del enemigo. ¿Para qué? Para desenfocarte, para sacarte. Situaciones en las que el diablo es persistente para que abandones el plan, el propósito de Dios en tu vida. El diablo es perseverante, es constante, es persistente y va a utilizar toda la artillería que tenga a su mano para sacarte de donde vos un día decidiste estar enfocado. Si un día decidiste ser fiel a Dios, el diablo va a trabajar y va a hacer lo imposible para que esa fidelidad que prometiste, para que esa entrega que rendiste, para esa vida que entregaste, la saques, te desenfoques de aquello que un día te enfocaste y decirle, Señor, te seré fiel. Señor, eres mi Señor, eres mi amo, eres mi dueño. Mi vida te pertenece. El diablo va a trabajar para desenfocarte y recordarte que tu vida no está en las manos de Dios. O no debería estarlo. Hermanos, tener este discernimiento espiritual que nombramos hace un rato, cuando Nehemías dice, y entendí que Dios no lo había enviado. Nehemías pudo prevalecer, pudo vencer, pudo entender, pudo no abrazar esas palabras que yo entiendo que vine luego a la casa de Semaías, hijo de él, porque él estaba encerrado y el cual me dijo, reunámonos. Yo me entiendo que Nehemías fue a visitar a esta persona con algún buen propósito o con alguna buena intención. Y sin embargo se encuentra con que este hombre lo quiere, como había sido, dice, sobornado, quería atemorizarlo a Nehemías, quería infundirle miedo. Y yo entiendo que Nehemías, un hombre sabio, un hombre espiritual, un hombre que no era ajeno a Dios, un hombre que no era indiferente cuando Dios le hablaba, un hombre que era sensible a Dios, tenía este discernimiento espiritual que lo mantenía enfocado. Que lo mantenía enfocado en el propósito, en la gracia, en el llamado. Que lo mantenía enfocado en ¿qué? En ser perseverante. Y no es la única vez que lo intentaron frenar. Cuando uno mira la historia en Nehemías, unos capítulos para atrás, también ves capítulo 4, precaución. Precaución dice contra los enemigos. Nehemías anima al pueblo a reedificar el muro y el pueblo no se sentía con la fuerza, con la capacidad, con el espíritu. Pero ahí estaba Nehemías, un hombre de discernimiento espiritual que se mantenía enfocado. Nehemías pudo entender que era una trampa. Hermanos, les estoy hablando con seriedad sobre este tema. Necesitamos ser hombres y mujeres que tengamos discernimiento espiritual, porque el diablo siempre quiere que pisemos su trampa.
esa trampa que nos lleva a abandonar, esa trampa que te mantiene en una vida pasiva, una vida que ignora o una vida que es indiferente a la propuesta, al propósito, al llamado de Dios para vos y para mí como iglesia. Nehemías supo que era una trampa. ¿Cuántas veces nosotros, los hijos de Dios, nos distraemos con cosas buenas, pero que no son las cosas que Dios nos ha mandado? ¿No? A veces no todo lo bueno es lo mejor. ¿Has escuchado alguna vez esta expresión? No todo lo bueno es lo mejor. Y muchas veces nos distraemos con cosas que parecen buenas. Claro, parecen buenas ¿ante quién? Ante nuestros ojos. No todas las oportunidades que se te aparecen en la vida vienen de Dios. Tenemos que, hace poco hablamos con los varones, venía José Maché y nos compartíamos, aprovechemos las oportunidades, pero hablaba de qué oportunidades. Oportunidades que tenían que ver con qué, con servir a Dios. Y cuántas cosas que nos parecen buenas en la vida, pero muchas veces nos terminan distrayendo y desenfocando de lo mejor. Y lo mejor es lo que Dios tiene para Dios, para vos. Lo mejor es que aquel que te dio la vida, aquel que te preparó para que anduvieses en las obras que Él preparó, dice, de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero andamos en otras. Proverbios capítulo 14, verso 12, dice, hay camino que al hombre le parece recto, le parece derecho, le parece adecuado, pero su fin es fin ¿de qué? De muerte. Hay caminos, hay puertas, hay oportunidades que te parecen las correctas, las indicadas, pero su fin es fin ¿de qué? De muerte. ¿Por qué? Porque te aleja, te distrae, te saca del propósito de la vida abundante que Dios vino a darte. Tenía un compañero en el instituto cuando estábamos estudiando, éramos jovencitos en esa época, 19 años, 20 años. Y estábamos en una clase, en primer año era así, y él levanta la mano, no me acuerdo qué materia era, pero estábamos siendo ministrados ahí en la clase, y él levanta la mano y dice, profe, estoy en una disyuntiva, porque me llegó un correo, un mail para que me presentara. Mis papás eran del sur, trabajaban en las, ¿cómo se llaman? Las plataformas de no sé qué, petroleras son, y me llamaron para que pueda entrar. O sea, yo laburo ahí y se me salvo yo y la generación que viene, decía, porque él decía, los sueldos son... Pero Dios me llamó a servirle. Y hoy estoy sentado acá, pero mi cabeza está allá. Y el profe le dijo, está bien, vos acá, tu cabeza allá y tu corazón. ¿Tu corazón dónde está? Por eso le digo, estoy en una disyuntiva, no sé qué decisión tomar. Y la decisión la tenés que tomar solo vos, le decía al profe. Pero consultá, buscá a Dios. ¿Por qué viniste acá? ¿Por qué llegaste acá? ¿Para matar el tiempo mientras tanto? ¿O viniste acá porque tenés un llamado? ¿Viniste acá por orden divina? ¿O viniste acá porque te mandaron tus padres? ¿Por qué viniste acá? Y ahí estamos, te estoy hablando de personas que nos dedicamos a servir a Dios, en este caso yo como pastor también, porque tengo un llamado pastoral, porque Dios me llamó a eso y yo abracé eso. Y en el camino vinieron propuestas o vienen propuestas, siempre van a venir propuestas de algún lado para querer que distraerte del llamado, distraerte del propósito de Dios. Hermanos, hay momentos donde decir que no es obediencia. Decir que no. Y nos pasa en el plano o en el ámbito de la vida. Van a haber distracciones que nos van a querer sacar de lo que Dios te quiere hablar. A veces yo digo, a veces alguno pasa, bueno, no tiene nada de malo ir a un culto. No tiene nada de malo ir a un culto. Pero cuando uno no sabe decir que no, cuando uno se queda en la comodidad de las sábanas o del sillón de la casa y se está perdiendo de recibir una palabra que Dios le hable, una palabra que lo impulse, una palabra que lo active, una palabra que lo saque de la comodidad, una palabra que lo despierte, una palabra que lo haga cambiar de actitud, una palabra que atraviese tu mente y también tu corazón, una palabra. Como la que dijo, tan solo di la palabra. Una palabra. Pero ¿cuántas veces escucho predicar lo mismo? ¡Wow! Pobre del que piensa de esa manera. Porque para esa persona es insuficiente que una palabra. Para quien piensa así, toda la palabra de Dios le da lo mismo. Pero a este hombre que se acercó y dice, tan solo di la palabra. O Pedro,
Hemos pescado ¿qué? Toda la noche. Pero en tu palabra, otra vez, ¿en qué? En tu palabra, ¿qué dice Pedro? Echaré la red. Y se rompían las redes. La palabra de Dios. Una palabra te puede cambiar. Hola. Una palabra de Dios te puede cambiar. Una palabra de Dios puede cambiar el destino de tu vida y el destino de tu familia. Pastor, ¿para tanto? Sí, para tanto. Para quienes abrazan su palabra, para quienes creen en su palabra, para quienes no quieren que su palabra, como dice, no caerá al vacío, sino que quieren que su palabra dé fruto, abrazan esa palabra y esa palabra cuando es para vos, te cambia, te transforma, da propósito, le da identidad a tu vida. No abandones lo que Dios te llamó a hacer por presiones externas. No abandones lo que Dios te llamó a hacer por presiones externas. Acordate, necesitamos estar enfocados para no distraernos. Y van a haber presiones externas que va a usar el enemigo. Situaciones, problemas, dolores, personas, propuestas. Situaciones externas que van a ejercer presión a la palabra que Dios sembró. Que van a ejercer presión al llamado. Que van a ejercer presión a la propuesta que Dios te dio. Como le dio a Nehemías. Anda. Y Nehemías venía con cartas, con provisiones del rey. Sin embargo, cuando llegó a la tierra, se encontró allí con dificultades, con problemas. Y esta fue la respuesta de Nehemías a esta invitación que le hicieron. A esta invitación que lo quiso, ¿no?, sacar de su enfoque. Nehemías respondió en el verso 3, no puedo ir. Y más que el no poder, yo creo que podríamos cambiar y Nehemías querría decir, no quiero ir. Hola. No quiero. Yo hago una gran obra y no puedo ir, pero tampoco quiero ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías dice, cesaría la obra, no hay lugar para distracción, no te distraigas, porque las distracciones al creyente pueden desviarlo muchas veces hasta de su relación, de su intimidad con Dios, ¿o no es así? Una distracción puede distraerte, desenfocarte de tu relación, de tu intimidad con el Señor. No solo esto, también una distracción puede desviarte o distanciarte del propósito espiritual que Dios tiene. Una distracción puede obstaculizar, ser un obstáculo en el crecimiento o en tu madurez espiritual. Te distraes y dejaste de crecer. Te distraes y dejaste de enfocarte en lo que Dios te pide, en lo que Dios demanda, en lo que, como siempre decimos, como dice Filipenses, aquel que comenzó la buena obra, ¿qué quiere hacer? Avanzar, quiere perfeccionarla, quiere completarla, pero una distracción puede hacer que Dios no continúe con la obra que un día comenzó en tu vida. Esa distracción puede ser una relación que te distrae de lo que Dios quiere. Hola, puede ser una relación de amistad que es más fuerte de lo que Dios te habla. Una relación amorosa que te distrae de lo que Dios quiere hacer, que te transforma en un obstáculo para tu crecimiento como hombre o como mujer o como ser humano, como persona, pero hijo de Dios. Una distracción puede sofocar, puede ahogar la palabra que Dios sembró en tu corazón. Una distracción puede arrebatarte, puede robarte la fe. Dice, oh no, pero la palabra de Dios tiene poder. Sí, la palabra de Dios tiene poder. Pero puede germinar, puede dar fruto cuando nosotros que somos tierra nos transformamos en esa tierra fértil donde la palabra pueda producir fruto. Allí Jesús habló de la parábola del sembrador. La palabra, la semilla es la palabra. Esa palabra que tiene poder, esa palabra que todo lo pueda cambiar. Pero claro, ha cambiado, ha dado fruto solamente cuando esa semilla cae ¿en dónde? En tierra fértil, donde puede dar fruto. Aquí estamos vos y yo en esta mañana. No podemos desenfocarnos, distraernos, porque la distracción tendrá sus consecuencias en nuestras vidas. Preguntémosle si no a Sansón, que se distrajo con Dalila. ¿Conocen la historia de Sansón? Sansón se distrajo con Dalila. En otras palabras, se distrajo con la seducción. ¿Con qué se distrajo? ¿Qué cosas están seduciendo hoy tu vida? Están llamando tu atención. Lo podemos llevar a Dalila al plano carnal, sexual, que lo sedujo una mujer. Pero por ahí no tengo, o un hombre o una mujer, o una mujer un hombre.
Pero ¿cuántas cosas nos seducen que tal vez no estén en el plano de lo carnal, de lo sexual? ¿Cuántas cosas te están seduciendo hoy? ¿Cuántas comodidades por las cuales te estás desesperando y pensás que son cosas necesarias para la vida y te están distrayendo del propósito, te están desenfocando del propósito? ¿Qué te está seduciendo hoy? ¿Qué te está llevando a abandonar o a poner en juego tu servicio, tu llamado, tu entrega, tu fidelidad? Porque Sansón se distrajo con Dalila a través de la seducción. ¿Qué cosas te están seduciendo? ¿Qué comodidades? ¿Puedes ser seducido por por una persona? Sí. ¿Puedes ser seducido por un trabajo? También. ¿Puedes ser seducido por propuestas decentes o indecentes? También. ¿Serán las que Dios quiere? Por eso hablábamos del discernimiento, que podamos entender las cosas. Ahora, una cosa es que seamos seducidos por las cosas del mundo y otra cosa es que nos dejamos seducir ¿por quién? Por Dios. ¿Te dejás seducir por las propuestas, por el llamado, por la palabra de Dios? No solamente Sansón, Acán. Israel entra a la tierra prometida y había orden de Dios de que tenían que destruir ¿qué? Todo. Y Acán, cuando Israel continúa la guerra conquistando, van a enfrentar a los de Jai. Y cuando van a enfrentar a los de Jai, dice que tuvieron que venir, regresaron corriendo, que mataron a algunos israelitas en el camino. Y Josué se pone a llorar y dice a Dios, vamos, qué vergüenza, mira lo que nos ha pasado, matar. ¿Qué van a decir las naciones vecinas de nosotros, que Dios nos trajo hasta acá para...? Y Dios le dice, levantate, ¿por qué llorás? Así. Buscá después capítulo 5, 6, 7, por ahí, ¿no? 7 creo que es. ¿Por qué llorar? Le dice a Josué. Levantate. ¿Pasó esto? ¿Sabes por qué? Porque hay pecado en mi pueblo. Y Josué, ¿cómo? Pasó esto porque hay pecado en mi pueblo. Yo te voy a decir de qué tribu te voy a decir qué familia, hasta que Dios le dice quién es, quién va a ser. Y así Dios pone manifiesto y saca a luz que era Acán. Entonces Josué llega acá y dice, no me encubras nada, ¿qué es lo que hiciste? Y acá otro hombre que se distrajo con la codicia. ¿Con qué se distrajo? Algunos son seducidos, pero otros son codiciosos. Acán se distrajo con la codicia porque le dice a Josué, no, lo que pasa es que vi un manto babilónico precioso, vi 200 ciclos de plata y también vi un lingote de oro. ¿Qué hizo? Lo codició. Lo vi y me lo guardé y está escondido bajo la tienda. Codicia, porque ¿qué estás codiciando? ¿Qué estás codiciando? Había una orden de Dios. ¿Cuántas veces codiciamos cosas que sabemos que no agradan a Dios? ¿Cuántas veces deseamos, vamos hacia ellas, sabiendo que no están aprobadas por Dios? Pero pensamos en la misericordia de Dios y ya justificamos todo. Las consecuencias vienen. Las distracciones tienen su precio también. Y no solamente Sansón y Acán, David. Uno se distrajo con la seducción, otro con la codicia, y David, ¿sabes con qué se distrajo? Con el ocio, no con el oso, con el ocio. ¿Quién sabe lo que es el ocio? No hacer nada queda medio feo. Decímelo con otras palabras más lindas. Perder el tiempo, no, hermana, vago no. Es vago. ¿Por qué no lo dijo con A, vaga? Suena más bonito, palo, varón. Vago, vaga. Acá dijeron perder el tiempo. ¿Puede ser ocio entretenerme? ¿Cuándo es en demasía el entretenimiento que tengo y cuándo es lo justo? Entretenerse tiene que ver con recrearse. Pero cuando recrearse y el entretenerse es un exceso, que ya pasa a ser ¿qué? Ocio. Perder el tiempo. Perder el tiempo haciendo lo que no tengo que hacer. Haciendo lo que no tengo que hacer o perder el tiempo no haciendo lo que tengo que hacer. Dice que en los tiempos donde los reyes salían a la guerra, ¿qué hizo David? Ya tengo 1000 batallas ganadas. Ya el pueblo alguna vez cantó, Saúl mató a 1000 y David ya tenía la fama. Como dice el dicho, hazte la fama. Ya tenía la fama. Era rey, era guerrero, era un hombre de fe, era un hombre de Dios, pero sin embargo se confió. Y por no hacer lo que tenía que hacer, por no estar orando, por no estar ayunando, por no estar sirviendo, por no estar haciendo lo que tenían que hacer los reyes, salir a pelear, salir a batallar. Se quedó en la terraza de su casa y de repente vio a una mujer bañándose. Lo sedujo,
la codició, todo junto en David. Hermanos, en la tiempo de guerra que David tenía que salir a pelear, no había salido y por el ocio se distrajo. El enemigo conoce cuáles son tus debilidades. El diablo, dice la palabra de Dios, que ninguno es seducido o nadie es atraído por aquellas cosas. O sea, somos seducidos y atraídos ¿por qué? Por las cosas que llaman nuestra atención. El diablo sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cómo seducirnos, sabe cómo tentarnos, pero todo, ¿sabes de qué depende? De vos. No, depende de Dios, depende de que el Espíritu Santo me haga fuerte. No, no depende de Dios, no depende del Espíritu Santo, depende de que vos quieras depender de ellos. Depende de que vos quieras depender de Dios y de su palabra. Depende de que vos quieras depender de las promesas de Dios en tu vida, pero depende de vos. Sansón, la culpa no era de nadie. De Acán, la culpa no era de nadie. De David, la culpa no era de nadie. Ellos eran responsables de las decisiones, de los lugares, de las cosas en las que se permitieron entrar. Y muchas veces, siempre andamos buscando, como digo, un culpable, un responsable. Y no nos hacemos cargo de que hemos abierto la puerta a las debilidades, a aquellas cosas que nos han seducido. Y si Nehemías no, hay algo que no se permitió, que fue distraerse, desenfocarse. No abrió a la puerta cuando lo amenazaron. Nehemías dijo, yo no puedo ir, yo no quiero ir. Se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer, a lo que Dios lo había llamado. Si no querés distraerte, si no querés desenfocarte, mantené tus ojos, mantené tus labios, mantené tus oídos, mantené tus manos, mantené tus pies donde Dios los quiere tener. Porque si no, difícilmente puedas perseverar en lo que Dios quiere que perseveres, en lo que Dios te ha propuesto. Necesitamos, como te dije, enfoque para no distraernos, pero también necesitamos fe para no temer. Voy a adelantarme un poco en esto, verso 9. Cuando vienen las amenazas y todo, y dice el versículo 9, dice, y se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías le pidió a Dios que fortaleza. ¿Cuánto necesitamos fortalezas de Dios? Habrán acusaciones, rumores falsos como los que levantaron contra Nehemías. ¿Sí? Sanbalat difundió unas cartas con mentiras diciendo que Nehemías se quería proclamar ¿qué? Rey. Y no solo eso, sino que levantó un par de profetas. Vení, ¿querés servir? Vení, ¿querés servir? Un par de profetas y les dijo que proclamen por el pueblo que había nuevo rey en Judá. Todo esto era una mentira que había inventado ¿quién? Sanbalat. ¿Para qué? Para difamarlo, para hacerlo pisar el palito, para que abandone la obra. Hermanos, el diablo también va a trabajar a través de la mentira para que la obra de Dios se frene, para desenfocarte, para desenfocarnos del propósito de Dios. Falsas acusaciones y rumores van a haber siempre. Nehemías no defiende su reputación, sino que ora. Habla con Dios. Fíjate que dice, acuérdate Dios, verso 14, de Tobías, de Sanbalat, conforme a las cosas que hicieron. Acuérdate también de Noadía, la profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mintiendo, engañando, haciendo rumores, falsas acusaciones. Y Nehemías no defiende su reputación. Simplemente ora y confía en Dios. Su confianza no estaba en la habilidad de convencer a otros, sino que su confianza estaba en que Dios conoce su corazón. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? ¿Viste que a veces nos queremos... ¿Te pasó alguna vez estar en una situación que sentías injusticia en tu vida? Hola, ¿no te pasó nunca? ¿Sí? ¿No? Y queremos defendernos porque sentimos que ¿qué hago y cómo hago? Nehemías descansó y confió en Dios. La fe... Algunas lecciones prácticas de que necesitamos fe para no tener miedo, para no ceder a la tentación de ¿qué? De abrazar el miedo y abandonar lo que Dios nos llamó a hacer. La fe no siempre exige explicar todo, sino confiar en que Dios se encargará de todo. ¿Escuchaste? La fe no siempre exige explicarlo todo, sino a veces confiar en que Dios se encargará de todo. Aun cuando somos acusados injustamente, Dios es nuestro defensor. Si estamos haciendo lo correcto, descansemos y confiemos en Dios y oremos como Nehemías. Fortalece ahora mis manos.
Fortalecer las manos quiere decir, no es que yo tenía los dedos flojitos y ahora no podía agarrar para trabajar. No está hablando, es algo simbólico. Fortalece mis manos es que no abandone lo que estoy haciendo, Dios. Estos que me quieren infundir temor, estas situaciones, estas circunstancias, aquellas cosas que en tu vida te quieren llevar a abandonar, a distraerte. Cuando vos decís, Señor, fortalece mis manos, le estás diciendo en otras palabras, fortalece mi mente, fortalece mi corazón, fortalece mi vida. Señor, sosténme. Señor, sosténme porque en mi propia humanidad o en mi propia debilidad, tarde o temprano puedo ¿qué? Caerme, sucumbir, desanimarme, abrazar el miedo. Entonces Nehemías pide que Dios los fortalezca. Señor, fortalece en esta mañana nuestras vidas. Fortalece, Señor, esta mañana cada matrimonio, cada esposo, cada hija. Señor, fortalece en esta mañana a cada miembro de GPS, aquellos que buscan ser hombres y mujeres obedientes, aquellos que están dispuestos a caminar y a cumplir, Padre, con tu propósito eterno y divino sobre su vida. Fortalécelo para que la misión sea llevada a cabo. Y en último dice, fuerzas para resistir. Fe para no abrazar el temor, pero fuerzas para resistir, para mantenernos firmes ante la intimidación. Porque en el verso 11, Nehemías dijo, cuando el amigo le dice, encerrémonos en el templo porque vienen a matarte y lo van a hacer esta noche. Y Nehemías dice en el verso 11, un hombre como yo ha de huir, un falso profeta, una falsa palabra. Venía o intentaba intimidarlo y lo aconsejan esconderse en el templo. Algo que sabía Nehemías que no correspondía, algo que sabía Nehemías que de alguna manera era pecado, era contrario a lo que Dios esperaba de él. Las fuerzas de Nehemías provenían de su convicción y de su confianza en Dios. Oró para que Dios lo sostenga, pero ¿por qué ora Dios? ¿Por qué va a buscar ayuda a Dios? Porque estaba convencido y confiaba en Dios. ¿Dónde vas a buscar ayuda cuando tenés problemas? ¿Cuál es el primer lugar a donde recurrir? Tía, que no sabes lo que me pasó, tía. ¿Tu tía? ¿Tu prima? ¿Tu amiga? Sí. Pastor, pastora. ¿Tu pastor es el primero que vas a recurrir? Ay, pastor, pues usted dice que acá estamos para ayudarnos unos a otros mutuamente. Sí, es verdad, todo eso. Pero acá te enseñamos que al primer lugar donde tenés que ir, ¿a quién? No, pero pastor, yo quiero su bendición, su cobertura para que no me pase nada malo. Mentira. La única cobertura que te da garantías y seguridades no es la de ningún hombre. Es la que Jesucristo te dio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por vos en la cruz. Y la cobertura que necesitas es la que Dios, es la que Jesús te puede dar. Es la cobertura que solo Él nos proveyó en la cruz. No hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres. No hay otro nombre. No hay ministerios. No hay personas empoderadas que puedan darte lo que Dios ya te dio en la cruz del Calvario. Bendición, vida eterna, liberación, libertad, sanidad. Lo que Dios ya te dio. Nehemías tenía su convicción y su confianza en Dios. Por eso le dijo, Señor, mira, escucha, mira lo que están haciendo. Tenés que recurrir. Después sí, vení y buscá ayuda. Venía tu pastor, venía tu pastora, venía tus líderes, venía la gente. Eso siempre digo lo mismo. Acércate a la gente de fe. Porque a veces hay cristianos que en vez de buscar ayuda en gente de fe es la fe. No, pero es muy religioso. Hay cristianos que dicen, no, pero es muy religioso. No, religiosos no. Gente de fe. Y en la persona correcta. ¿Cuál es la persona correcta? Jesucristo. Santísima, ¿acompañás? Nehemías no se dio al miedo. Nehemías no se dio al miedo. No rompió su integridad. Sabía quién era Dios. Confiaba en Dios a pesar de que lo amenazaron. Dijeron, mirá que el rey se va a enterar, ¿eh? Le vamos a hacer saber al rey estas cosas, ¿eh? Y si Nehemías se escondía en el templo, tal vez era una forma de validar las mentiras que estaban hablando de él, ¿o no? Si se escondía era una forma de decir, entonces no andábamos tan equivocados, te querías nombrar rey. Sin embargo, no se escondió porque no tenía nada que esconder. No se ocultó porque no tenía nada que ocultar. No necesitamos huir cuando hacemos lo correcto. No necesitamos escondernos cuando hacemos lo correcto. La verdadera fuerza viene de obedecer a Dios y no de buscar protección humana. ¿Escuchaste?
La verdadera fuerza viene cuando obedezco a Dios y no cuando busco protección humana. A veces buscamos favoritismo en aquellas personas que nos conocen, sabe cómo somos. Me va a saber defender, va a saber hablar por mí, va a dar la cara por mí. Preocúpate para que Dios dé la cara por vos. Termina diciendo que la victoria de Nehemías se observa en el verso 16, dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dice que en el mes 25, el 25 del mes a los 52 días. O sea, a los 52 días, este versículo nos muestra que Nehemías obtuvo la victoria porque cumplió con el propósito, con el llamado que Dios le había dado, que era construir la muralla. Porque no se dejó vencer por el miedo, no se dejó distraer por aquellas palabras de amenaza. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Los enemigos se desanimaron porque reconocieron que la obra de Dios fue hecha con la ayuda de Dios. Por último, enfócate. No dejes que las distracciones te alejen de tu propósito. Enfócate en esta mañana, enfócate en este tiempo. Enfócate como un hombre y una mujer de Dios, que no te alejen las distracciones de tu propósito. No solamente enfócate, ten fe. La palabra fe, confianza. Ten fe, confianza en que Dios te defenderá, pero también te fortalecerá. Ten fe, Dios defenderá. Dios defenderá tu causa. Y si te equivocaste, volvete ahí a Él, arrepentite, porque Dios te va a defender de alguna manera. Defenderá y te fortalecerá. Y por último, sé fuerte. Mantenete firme en tu identidad, en tu integridad y en tu misión.